Unas palabras sobre John Mayall, recién fallecido. A ver. John Mayall, más de 70 años en los escenarios. El gran pilar del blues inglés, pero no solo el gran pilar del blues inglés. Por su banda de blues pasaron todos los guitarristas que medianamente valían la pena a lo largo de los años. 2019, yo lo fui a ver aquí en mi pueblo, vino al teatro de la Universidad Laboral. Y lo fui a ver porque traía como guitarrista a Carolyn Wonderland, que es una guitarrista de blues que a mí me encanta. Me acabé peleándome con ella. Salió ella y le digo, Carolyn, es que me agobia la gente. Y empezó a ponerse como un poco descontrolada y se fue. Le dije, pues vete. Y se fue a encerrar a su camerino porque no le gustaba a la gente. Oye, si te dedicas a este negocio, chico, pues vas a tener fans. Y yo probablemente era el único de todos los que estábamos en el teatro que iba a ver a Carolyn Wonderland. Ya luego, bueno, por Twitter nos hubo disculpas y todo. Pero así como Carolyn Wonderland pasaron montones de guitarristas por la banda de John Mayall. Era una verdadera institución del blues. Una verdadera institución del blues británico. Y si yo lo vi en el 19, pues lo vi cuando tenía 85 años, ¿no? Entonces, ese es de los casos que es una gran pérdida, pero al mismo tiempo el legado que deja es tan vasto que morir unos años después o no, pues es una diferencia escasa en cuanto a la capacidad de creatividad y en cuanto a la capacidad de disfrutar la vida, porque él la disfrutó toda y vivió toda la vida intensamente, desde aquellos primeros discos de John Mayall que oíamos nosotros cuando éramos adolescentes, ¿no? Imagínate, John Mayall tenía 20 años más que yo, 21 años más que yo, es un montón de tiempo. Así que, pues lo único que puedo decir es eso, que era una institución y que oírlo todavía vale la pena. En la armónica él siempre estaba atrás del teclado, pero en la armónica era absolutamente espectacular.